Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Adolfo y al resto del equipo de oncología por la invitación a participar en estas jornadas. El objetivo de esta charla es un poco contarles qué hemos aprendido a lo largo de estos 31 años, haciendo un breve repaso de aquellas cosas que creo que pueden ser de utilidad también para quienes hacen la especialidad. Vamos a hablar brevemente del estado de la epidemia, de cómo fue esta transición, que de alguna manera describía recién Adolfo, de enfermedad mortal a patología crónica, algunos elementos de la patogenia, qué es lo que debe recordar el médico internista. Finalmente creo que oncólogos e infectólogos no somos más que médicos internistas que nos especializamos en algunas cuestiones en particular y algunos comentarios sobre el futuro. Brevemente, digamos, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, hay 34 millones de personas que viven con HIV en el mundo. Es notable que en esta zona, que es el África subsahariana, vive el 9% de la población mundial, pero como ustedes pueden ver, prácticamente 2/3 de los casos de las personas que viven con el virus lo hacen en esa zona. En América Latina, alrededor de 1,5 millones a 2 millones de personas se estima que viven con el virus. Y otra región en la cual la epidemia viene creciendo muy rápidamente, además del sudeste asiático, es Europa del Este, que a lo largo de los últimos años ha tenido un crecimiento realmente muy importante. Las nuevas infecciones se estima que son alrededor de 2 millones a 2,5 millones cada año, de las cuales aproximadamente la mitad son mujeres. Y el SIDA sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, de muerte evitable en el mundo, con casi 2 millones de personas muriendo por esta patología. Es importante recordar en este momento de la charla que el SIDA es una enfermedad prevenible y tratable. Quiere decir que algo está fallando entre las posibilidades de hacer y lo que estamos haciendo. En la Argentina, con una población, como ustedes saben, de 40 millones, se estima que 130.000 personas están infectadas, pero solo el 50% conoce su situación. De estas personas que conocen su condición, el Programa Nacional estima que hay alrededor de 56.000 personas en seguimiento, lo cual significa de alguna manera que estamos siguiendo a 1/3 de estos, y no significa que todos ellos estén en tratamiento. La prevalencia que se encuentra en la población general es del 0,4%, y hay distintas poblaciones que han sido testeadas en las cuales encontramos proporciones diferentes. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, en la población trans, una población que en su mayoría se ve obligada a ejercer la prostitución como única forma de sobrevida, un 34% de las personas testeadas son HIV positivas, es decir, 1 de cada 3. Mientras que, por ejemplo, entre usuarios de drogas, que solía ser una proporción más alta, es ahora del 7%, porque ha cambiado el patrón del uso de drogas en Argentina. El Ministerio recibe 5.000 nuevas notificaciones por año. No significa que haya 5.000 nuevas infecciones, esas son las que les llegan. Hay muchas infecciones no notificadas, particularmente las que vienen del sector privado y de la seguridad social. Cuando miramos las vías de transmisión y comparamos lo que aconteció, por ejemplo, si comparamos en varones del año 2003 a 2007-2009, podemos ver que cambian las proporciones y viene creciendo la proporción de casos por transmisión heterosexual, mientras que en usuarios de drogas, como yo les decía, se reduce de una manera bastante significativa. Por supuesto, las relaciones de hombres que tienen sexo con hombres siguen siendo un factor importante en la población masculina. En la población femenina, la gran mayoría de los casos, y en forma creciente, es por relaciones heterosexuales. Esto es un dato importante porque una de las situaciones que más complica la lucha contra la epidemia es esta visión sesgada, estigmatizante, que esta es una enfermedad de ciertos grupos. Si yo no soy homosexual, si nunca usé drogas, si nunca recibí transfusiones de sangre, estoy libre del tema, y todos los días nosotros vemos casos nuevos de pacientes que en realidad no cumplen con ninguno de los 3 criterios mencionados, ¿verdad? Comentaba antes Adolfo los primeros reportes que se publican en el año 1981, en el mes de junio, se acaban de cumplir hace pocos días, 31 años, de 5 casos de neumonía por neumocistis carini, como se llamaba en ese momento, en población homosexual en la costa oeste de los Estados Unidos. Lo raro era que la neumonía por neumocistis carini, que ya estaba descrita previamente, estaba descrita en poblaciones inmunocomprometidas, y estas eran personas que se suponía que no tenían compromiso inmunológico, no tenían antecedentes, no habían recibido quimioterapia, no habían recibido corticoides, no tenían enfermedades autoinmunes, etcétera, no habían sido trasplantados y sin embargo tenían
esta situación. Aparecen entonces una comunicación inicial de 5 casos, luego se van descubriendo otros casos, empiezan a aparecer ya las publicaciones, no solo en los boletines epidemiológicos, sino en revistas de primera línea. Y así llegamos al año 87, cuando con Héctor y un grupo de colaboradores, en aquel momento gente de la academia, como algunos de ustedes conocerán, Santiago Besuquio, etcétera, Patito, que era en aquel momento jefe de anatomía patológica del hospital, y Guillermo Muchinic, que era jefe de virología de la academia, lamentablemente fallecido de un melanoma hace ya unos cuantos años, junto con digamos, otra gente, publicamos 33 casos que habíamos logrado juntar desde el primero que vimos en el año 82 al año 87. Ustedes bajan a la sala de espera ahora de infectología, seguramente hay más de 33 pacientes esperando para ser atendidos y un número similar debe estar internado. La evolución típica de la enfermedad, descrita, fíjense ustedes, ya en el año 1993, era la que se dibuja en este cartón. Ustedes pueden ver aquí, esto de lo que nos habla es de la carga viral, es decir, cuando el paciente recién se infecta tiene una viremia primaria muy importante. Estamos hablando de 10 a la 6, 10 a la 7 logaritmos, estamos hablando de 1 millón a 10 millones de copias. Se produce luego una caída de esta carga viral hasta que alcanza un cierto punto de equilibrio, llamado set point, como en el tenis, pero con otro significado, que es en todo caso el resultado del balance que se alcanza entre el sistema inmunológico y el virus que ataca al sistema inmunológico. La gran diferencia de este virus no es solamente que es un virus RNA y como tal produce una infección crónica, sino que además ataca a aquella parte del organismo que normalmente es la que tiene que reaccionar frente a una agresión de cualquier tipo de patógeno viral, bacteriano, parasitario, etcétera. Normalmente quien reacciona es el sistema inmunológico, aquí quien es atacado es el sistema inmunológico. Durante un tiempo esto permanece más o menos estable. Fíjense ustedes que aquí en amarillo está marcado el nivel de células CD4, como ustedes saben, de alguna manera el coordinador del sistema inmunológico, que se maneja más o menos en espejo con lo que pasa con la carga viral. También alcanza un cierto punto de equilibrio, pero a lo largo del tiempo va cayendo y llega un punto en el cual, cuando se atraviesa cierta barrera, aparecen las llamadas enfermedades marcadoras de SIDA. Esta división entre enfermedad por HIV y SIDA, nosotros en realidad es más una rémora histórica que una definición actual que tenga importancia. Tiene importancia a los fines de la notificación epidemiológica, de la estadística, pero nosotros consideramos que esta es una enfermedad crónica que inevitablemente, salvo unos pocos casos de pacientes llamados no progresores de largo plazo, es una enfermedad que en general va a terminar siempre desarrollando la inmunodeficiencia, digamos el derrumbe inmunológico con las consecuencias de enfermedades oportunistas y muerte, salvo que intervenga el tratamiento antirretroviral. En el año 96, en la conferencia de Vancouver que mencionaba antes Adolfo, John Coffey presenta este dibujito que me parece que es muy interesante, que él describía la enfermedad como una catástrofe inevitable, como de alguna manera una locomotora que se iba dirigiendo hacia un precipicio, donde la velocidad de esa locomotora estaba marcada por la carga viral. A más alta carga viral, más rapidez en la evolución de la enfermedad. Pero para saber a qué distancia se encontraba del precipicio, había que medir el nivel de células CD4. No es lo mismo un paciente con 100.000 copias de carga viral y 20 CD4 que un paciente con 100.000 copias de carga viral y 400 CD4. Obviamente su riesgo es diferente y el margen de acción que tenemos también es distinta. La primera evidencia que podíamos modificar el curso natural de la enfermedad aparece con la publicación de este trabajo de Margaret Fischel, fíjense ustedes, en el año 87, sobre la eficacia de AZT en el tratamiento de los pacientes con SIDA y lo que se llamaba en aquel momento los complejos relacionados, es decir, pacientes con candidiasis oral, leucoplasia vellosa, herpes zóster, etcétera. Y este fue un estudio doble ciego, controlado contra placebo, donde podía verse que se podía reducir la mortalidad de una manera realmente significativa y también se podía bajar la incidencia de infecciones oportunistas. Lo que no sabíamos en aquel momento es que la monoterapia lo único que hacía era postergar la evolución inevitable, que era la emergencia de resistencia del virus frente a una droga relativamente débil como era ZT, y entonces corríamos el calendario. En vez de que las muertes se produjeran ahora, se producían más tarde. De todas maneras, fue la primera evidencia de un efecto beneficioso. Es interesante ver que tuvo que pasar bastante tiempo y fue alrededor del año 89, 2000, en la que se pudo ver por primera vez
que se podían salvar vidas con AZT, pero salvar vidas en serio, impidiendo la transmisión vertical. Administrando AZT a las mujeres embarazadas, fíjense ustedes, cuando se empieza a administrar, la caída dramática que se produce en la transmisión vertical. Entonces, ¿por qué digo salvar vidas? Porque los chicos que no se infectaban no se morían de SIDA, mientras que aquellos que se infectaban inevitablemente terminaban muriendo de SIDA. La terapia triple, a la cual hacía referencia Adolfo también, lo pueden ver ustedes, básicamente son dos trabajos que se publican un poquito más tarde, pero que se presentan en esa misma conferencia en el año 1996, uno con inhibidores de proteasa, AZT, 3TC y Nenavir, contra la combinación de dos de estas tres drogas. Observen la diferencia en términos de cambio de la ventaja de la terapia triple sobre los regímenes dobles, y lo mismo el trabajo de Julio Montaner con AZT de deinavirapina versus las combinaciones de dos de esas tres drogas. Al mismo tiempo, el otro hallazgo importante de esa época fue, digamos, la comprobación fáctica de algo que uno podía intuir, uno podía suponer. Si tener virus HIV es malo, tener mucho HIV es peor. Si en realidad el virus HIV ataca la célula CD4, tener pocas es malo, tener muchas es mejor. Pero alguien tenía que demostrarlo, y esto lo hizo John Mellors, un médico de Pittsburgh, que lo que hizo fue tomar sus historias clínicas y descongelar las muestras que tenía guardadas y ver que aquellos pacientes que tenían carga viral alta, en aquel momento carga viral alta para la medición de aquel momento era más de 30.000 copias, y CD4 bajos, eran los que tenían una chance de progresión a SIDA en 3 años prácticamente del 100%, mientras que aquellos que tenían una carga viral baja y tenían células CD4 más de 750 no progresaban en el curso de los próximos 3 años. De alguna manera, si uno quiere hacer la historia natural, hacerla corta, uno puede decir que lo que ocurre es que hay una caída de las células CD4 a lo largo del tiempo, y que esta caída será más pronunciada si la carga viral es alta y será menos pronunciada si la carga viral es baja, y lo que nosotros hacemos con el tratamiento antiviral es resetear este reloj, hacer que la carga viral alta sea una carga viral tan baja que no la podemos detectar, no negativizamos, no curamos a nadie todavía, pero sí podemos llevar a unas cargas virales de 300.000, 500.000, 1 millón de copias a menos de 50 copias, en un periodo generalmente que va alrededor de los 6 meses, dependiendo de la magnitud de la carga viral. Y con eso logramos no solamente digamos, controlar la replicación viral, sino además detener la caída de los CD4 y recuperarlos. La historia comienza, como yo les decía, con AZT, pero realmente en un tiempo muy, muy corto, y ya vamos a tener que modificar esto porque están apareciendo nuevas drogas este año. Fíjense ustedes cómo pasamos a tener 26 antirretrovirales de 5 clases diferentes en un periodo que, si ustedes piensan en otras patologías, realmente no hay precedentes en la historia de la medicina que en un cuarto de siglo se haya progresado de pasar de una enfermedad uniformemente mortal a ser una enfermedad crónica para aquellos que acceden al tratamiento y lo pueden cumplir. Es interesante ver también cómo los estudios iniciales de terapia de rescate en pacientes que habían fallado a drogas de primera línea tenían realmente unas tasas de éxito que para aquel momento era lo mejor que podíamos ofrecer, pero ustedes pueden ver que son cifras que van del 30 al 50%, es decir, realmente unos resultados bastante pobres. Cuando miramos qué pasó ahora en materia de, digamos, segundo fallo, ¿no es cierto? Es decir, pacientes que en tiempos ya más modernos, a partir de la década, digamos, o del presente siglo, ustedes pueden ver cómo se ha ido produciendo una caída en la incidencia de segundo fallo, y realmente encontrar pacientes en fallo avanzado hoy, pacientes que tomen la medicación, se ha vuelto cada vez más dificultoso. Y eso tiene que ver con drogas que son de mejor calidad, mejor tolerables, con menos efectos adversos. Y entonces el SIDA, que era una catástrofe inevitable, se transforma ahora en una catástrofe evitable, donde de alguna manera se cierra, ¿no es cierto?, esta brecha, se cierra este precipicio, y no solamente logramos detener al tren, sino que lo mandamos para atrás y logramos recuperar células CD4. Todo esto hubiera sido imposible sin la intervención muy activa y militante de la comunidad de pacientes. Esta es una característica que diferencia claramente la historia del SIDA de otras enfermedades y puede inclusive hasta representar un modelo para otras patologías. Si esta gente no se hubiera movilizado en distintas partes del mundo y si algunas figuras públicas, como ustedes pueden ver aquí, no se hubieran manifestado públicamente, en algunos casos como pacientes HIV positivos, en otros casos como personas simplemente comprometidas con esta lucha,
hubiera sido muy difícil poder llegar tan rápidamente a la aprobación de las drogas y a lograr, digamos, plantearse como objetivo el acceso universal al tratamiento. En este caso también está retratado Roberto Jáuregui, que fue el primer paciente argentino que salió públicamente a decir que tenía HIV y hizo una contribución extraordinaria a la lucha en nuestro país. ¿Qué pasa con la mortalidad, las comorbilidades y el envejecimiento? Fíjense ustedes, este trabajo del New England del año 1987, si no me equivoco, si leo bien, lo que habla es de experiencia de 5.800 casos en la ciudad de Nueva York, probabilidad de muerte a un año 51%, probabilidad de muerte a 5 años 85%. Esta era la situación que nosotros teníamos. Para esa época, Héctor recordará, nosotros trabajábamos muy cercanamente con un oncólogo, el doctor Mauricio Kotler, que siempre que me veía me decía, qué especialidad jodida que tenés vos que se te mueren todos los pacientes. Y eso me lo decía un oncólogo, lo cual era casi una expresión, digamos, burlona, pero que evidentemente reflejaba la realidad. Y fíjense ustedes cómo HIV-Sida había pasado al año 94 a ser la primera causa de muerte en personas de 25 a 44 años. Sin que se hubieran modificado demasiado otras causas de mortalidad, observen ustedes cómo la infección por HIV había sido la primera causa de muerte en una población joven, la población económicamente activa, que se supone que es la que no genera gastos al sistema de salud, que es la que se supone que genera producto con su trabajo y que, digamos, con ese producto que genera permite cubrir las necesidades de otros pacientes. Sin embargo, con el advenimiento de la terapia antirretroviral tenemos otros cambios, como estos, por ejemplo, donde ya en el año 2006 un estudio, digamos, epidemiológico y económico muestra los beneficios de la sobrevida del tratamiento de SIDA en los Estados Unidos, donde se estimaba que 3 millones de años de vida habían sido salvados en los Estados Unidos por el advenimiento de la terapia antirretroviral. Lo mismo ocurrió en la Argentina. Observen ustedes la mortalidad en varones, la mortalidad en mujeres y total, como hace un pico hacia el año 1997, cuando empezamos a usar terapia HAART, baja, aunque todavía, digamos, está en niveles que son demasiado altos. Y esto refleja no el fracaso del tratamiento, sino en todo caso nuestro fracaso como sistema para diagnosticar más tempranamente a los pacientes y poder ofrecerles el tratamiento cuando están en mejores condiciones. Lo cierto es que diversos estudios han demostrado que si nosotros somos capaces de intervenir antes que los niveles de CD4 caigan de una manera significativa, la expectativa de sobrevida es muy similar a la de la población general. Observen ustedes que si la mortalidad en aquel momento, en el año 2007, se consideraba que era 7 veces más alta que la de la población general. Sin embargo, si lográbamos mantener durante más de 5 años a los pacientes con un recuento de CD4 por arriba de 500, prácticamente las diferencias se transformaban en no significativas. Eso es muy importante tener en cuenta. La intervención temprana realmente marca una diferencia. Ahora ustedes podrán preguntarse, ¿por qué razón la intervención temprana? Si en realidad es muy raro que un paciente HIV positivo que tenga más de 200 CD4 haga una infección oportunista. Es raro, no imposible, que haga un sarcoma de Kaposi y por ahí es más frecuente que haga un linfoma. Pero, digamos, la causa de muerte más frecuente en los pacientes con menos de 200 CD4 son infecciones oportunistas y son raras por arriba de 200. Quiere decir que hay otros factores que determinan la mortalidad en estos pacientes. Cuando nosotros miramos los términos de la expectativa de sobrevida, podemos ver, por ejemplo, en la cohorte norteamericana, que ha habido, digamos, un crecimiento en una expectativa de sobrevida, digamos, para un paciente diagnosticado a los 20 años, allí por la década del 90 eran alrededor de 35 años, digamos, unos años más tarde ya estaba en alrededor de 47, 48 años. Y entonces, cuando vemos en trabajos más recientes las curvas que indican cuáles son las chances de sobrevida de los pacientes de acuerdo al momento del diagnóstico, y eso tiene claramente que ver con que se diagnostica con una mediana de 140 CD4 o con una mediana de 500 CD4, la conclusión es que si las bajas tasas de fallo virológico que estamos viendo ahora son capaces de mantener, es decir, si los pacientes son capaces de tomar la medicación, y eso depende de que tengan medicamentos como tenemos ahora que son bastante más tolerables, evidentemente la posibilidad entonces de sobrevida de los pacientes es claramente ligada a el momento en el cual los pacientes empiezan tratamiento, es decir, el nivel de CD4 que tengan. Como dice aquí, el mayor riesgo de mortalidad en exceso es debido a los retrasos en el diagnóstico de HIV.
¿Cuáles son las implicancias del diagnóstico tardío? Perdemos todas las ventajas que nos da la terapia antirretroviral, o por lo menos las reducimos. Recuperamos menos CD4, tenemos mayor incidencia de enfermedades marcadoras, mayor incidencia de el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, que vamos a mencionar después. Hay un mayor potencial de interacciones medicamentosas, de eso va a hablar Héctor mañana. Una mayor tasa de hospitalización, mayor costo para el sistema, obviamente también mayor mortalidad, y un dato no menor que también marca muchas de las conductas que tenemos ahora, un mayor potencial para la transmisión. Fíjense ustedes cómo cambió la expectativa de sobrevida para un joven de 25 años, en este estudio que hecho en la corte danesa. En la era previa al HART, la posibilidad del paciente, por ejemplo, de llegar a los 45 años, estaba en el orden más o menos del 10%. Cuando empezamos a utilizar terapia HART, aumenta notablemente y supera el 60%. En lo que en aquel momento se llamaba HART tardío, que ni siquiera son las drogas que estamos utilizando ahora, esa posibilidad estaba en alrededor del 90%. Sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo y las poblaciones envejecen, estas curvas se iban separando. Quiere decir que todavía había un exceso de mortalidad que no lo podíamos explicar, como yo les decía, por las infecciones oportunistas. Cuando miramos las causas de muerte, por ejemplo, en la corte suiza, nosotros podemos ver cómo ha ido cambiando con el tiempo, y entonces lo que era mortalidad por SIDA, que era la causa principal en el año 1994-95, pasa a ser ahora un componente muy, muy menor, como ustedes pueden ver aquí, muy menor. Y en cambio, otras patologías, y subrayo en particular para este curso lo que se llaman las enfermedades malignas no SIDA, esto que mencionaba de alguna manera Amarantz en su introducción, que representaban en Suiza en el año 2007 el 19% de las causas de muerte de los enfermos con SIDA. No Kaposi, no linfoma, no neoplasia intraepitelial, sino estamos hablando de las otras neoplasias, que yo pongo siempre entre comillas no marcadoras o no asociadas, porque como bien dice Adolfo, evidentemente está clara la asociación porque su incidencia es mayor y además la dificultad para su tratamiento también es mayor. Si uno quiere explicar brevemente, digamos, cuál es la patogénesis de estas situaciones, de estas causas de muerte adicionales, uno puede tomar este esquema de Anthony Fauci, donde lo que nos dice es que el HIV produce un estado de activación inmune, porque cualquier desafío inmunológico activa el sistema inmunológico. ¿Cuál es el problema aquí? Que el virus HIV solamente infecta aquellas células que están activadas, no infecta las células que están en reposo. Para infectar una célula activada y replicarse en ella, necesita obviamente que esta célula esté activada. Ahora, ¿quién activa esta célula? Otras infecciones, herpes, tuberculosis, sífilis, etcétera, pero también el propio HIV. Entonces esto produce un incremento en la producción y destrucción de estas células, por el mecanismo que ustedes conocen de muerte celular programada o apoptosis. Hay digamos, diferentes mecanismos por los cuales se van perdiendo células CD4 y se produce una reducción en este pool, y entonces terminamos en un estado de inmunodeficiencia activada, es decir, el paciente es un inmunodeficiente, pero no es el inmunodeficiente fruto de la quimioterapia, no es el inmunodeficiente fruto del uso de corticoides, sino que es un paciente que tiene un estado de activación inmunológica con pérdida de su capacidad de respuesta. ¿Cómo logramos revertir esto? Lo revertimos con la terapia antirretroviral, con lo cual reducimos todo este proceso e inclusive llegamos a una situación donde a veces hasta tenemos un exceso, un overshooting, digamos, en la respuesta inmune, donde es de tal magnitud que el paciente, cuando inicia la terapia antirretroviral, a veces presenta una sintomatología clínica y dice, doctor, usted me inició tratamiento, yo estaba bien, y ahora tengo estos ganglios acá, o ahora vengo con tos, o ahora tengo X patología. Y esto es precisamente porque hay un desenmascaramiento de una infección preexistente que el organismo no tenía capacidad para montar esa respuesta inflamatoria y que ahora sí podemos descubrir. Algo parecido de lo que ustedes verán cuando tratan pacientes con leucemia, por ejemplo, y que son pacientes neutropénicos febriles que cuando recuperan sus glóbulos blancos aparece de repente el síndrome de condensación en el pulmón que antes no eran capaces de expresarlo. Acá tienen ustedes un ejemplo de un caso de síndrome de reconstitución inmunológica, un paciente que tiene esta adenopatía, que puede verse acá en la tomografía computada, se aspira y acá ustedes pueden encontrar micobacterias en tuberculosis, pueden encontrar micobacterias atípicas, criptococos, a veces vivos, a veces muertos, a veces es simplemente la reacción inflamatoria. Y esto no es una indicación para suspender la terapia antirretroviral, sino en todo caso para tratarla con drogas antiinflamatorias no esteroides y en los casos graves con corticoides. Una cosa interesante es ver cuál es la dinámica viral de los pacientes que están en tratamiento antirretroviral. Inicialmente el paciente tiene carga viral alta, empezamos tratamiento antiviral,
se produce una primera fase de caída, que como ustedes pueden ver es muy rápida. Observen que en muy pocos días se produce una caída que, esta es una escala logarítmica, así que acá estamos hablando de 100.000 copias, 10.000 copias, 1.000 copias, etcétera, hasta que llegamos a un punto que es el nivel en el cual nosotros podemos detectar la carga viral. No es que por debajo no tenga copias, pero nosotros detectamos, según las distintas técnicas, entre 20 y 50 copias es el nivel de corte. Cuando lo que ocurre luego, cuando estamos por debajo del límite de detección, ustedes pueden ver que esto ocurre, como yo les decía, muy rápido, uno espera que lo que ocurra sea esto. La lógica, si fuera una cuestión lineal, en 2 o 3 años de supresión virológica completa continua, deberíamos erradicar el virus. Lo que pasa es que este cálculo es un cálculo matemático que se hizo allá por el año 96 también, donde se estimaba que la vida media de las células de los reservorios, a donde el virus queda guardado, una vez que uno ha liquidado, digamos, la viremia circulante, era de aproximadamente 14 días. Haciendo los cálculos matemáticos de los millones de células que tenemos en los reservorios por el tiempo que viven, multiplicado por los 14 días, por estos 14 días, digamos que el virus podía sobrevivir dentro de esas células, bueno, daba un cálculo que con 2 a 3 años, tal vez un poquito más, se podía erradicar. Lo que ocurre es que en realidad la vida media de estas células es mucho mayor, y entonces ese mismo modelo reconfigurado implicaba que el tiempo de erradicación superaba los 70 años, con lo cual uno podía decirle a un paciente de 20 años que cuando cumpliera 90 le iba a suspender la terapia antirretroviral, lo cual no parece un aliciente demasiado importante. A partir de ahí entendimos que hasta el momento el tratamiento antirretroviral es un tratamiento continuo, que no puede suspenderse, porque allí donde se suspende la terapia antirretroviral sucede esto. Fíjense, estos son pacientes que llevaban hasta 10 años de supresión completa continua de la replicación viral. Se les suspende el tratamiento y observen que algunos ya a los 7 días, otros tardan un poquito más, vuelven a levantar los niveles de carga viral a los niveles previos. Es como si uno tuviera, digamos, puesto un tapón sobre una cuestión a presión, saca el tapón e inmediatamente vuelve entonces a levantar la carga viral. De modo tal que el tratamiento antiviral no debe ser suspendido. Ahora, ¿cómo entendemos esta cuestión de la inflamación? Y en este sentido vale la pena tomar una historia de 2 monitos, son 2 monos del África, uno es el mono verde, que es este que ustedes ven aquí, y el otro es el chimpancé. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa al chimpancé? Lo que le pasa al chimpancé es que tiene elevada viremia, tiene depresión de células CD4 circulantes cuando está infectado por el virus de inmunodeficiencia simiana, el SIV, tiene infecciones oportunistas y muerte y alto nivel de activación inmune. O sea que en esto también nos parecemos bastante al chimpancé. Ustedes saben que tenemos una homología genética en nuestros ácidos nucleicos del orden del 98-99%. Algunos tendremos más, otros tendrán menos. ¿Qué pasa con el mono verde? El mono verde también tiene viremia elevada, sin embargo, no deprime CD4, no hace infecciones oportunistas y el nivel de activación inmune es muy bajo. Probablemente este mono tenga, desde el punto de vista evolutivo, contacto con el virus de inmunodeficiencia simiana mucho más tiempo, hablando probablemente de centenares de años, que ha hecho que el organismo se adapte. O sea que es posible que dentro de 400 o 500 años las personas puedan convivir con el virus HIV y no necesiten tratamiento, no le produzca ningún tipo de alteración. No vamos a estar aquí para verlo, pero es una hipótesis interesante. Ahora, si nosotros miramos lo que pasa en el organismo humano, nosotros podemos ver que pacientes que han sido tratados, en este caso, fíjense, estuvieron avirémicos hasta 10 años con terapia antirretroviral efectiva. Cuando se va a buscar en aquella parte del organismo que tiene más tejido linfático, que es el tubo digestivo, resulta que se va a buscar DNA proviral integrado y se encuentra el virus allí. Es decir que nosotros, vuelvo a insistir, hasta la fecha no estamos erradicando el virus. De modo tal que si uno quiere hacer de alguna manera una especie de síntesis de la patogenia de la enfermedad por HIV, uno puede decir que pasan 2 cosas. Por un lado, hay una destrucción del tejido linfático asociado al tubo digestivo. Esto genera probablemente una translocación bacteriana. Esta translocación bacteriana es en sí mismo un elemento que genera estimulación inmunológica, activación proinflamatoria, pero al mismo tiempo esa activación termina por fatigar al sistema ganglionar, produce fibrosis ganglionar, apoptosis de células T, pérdida de CD4 y progresión de enfermedad, que a su vez se ve también, de alguna manera impulsada por la activación inmune de las células de memoria y de las células efectoras. Es decir, tenemos este doble fenómeno, destrucción por un lado, activación y un incremento del recambio celular que termina agotando el sistema.
Esta viremia persistente produce inflamación y al producir inflamación ataca a los órganos nobles. Ahora vamos entendiendo por qué la gente muere más a pesar de tener 300 CD4, 400 CD4. No muere de infecciones oportunistas, pero sí tiene más riesgo para algunas enfermedades. Y entonces tenemos riesgo para enfermedades cardiovasculares, los cánceres no marcadores, como mencionábamos antes, osteoporosis, trastornos del sistema nervioso central, enfermedades metabólicas, hepatopatías, etc. Yo les doy algunos ejemplos de esto. ¿Qué estoy yendo para atrás? Sin embargo, estoy apretando lo mismo que apretaba antes. Vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, para riesgo cardiovascular, fíjense ustedes qué interesante. Esto es lo que le pasa como elemento comparador a un individuo HIV negativo. Un paciente con menos de 200 CD4 tiene claramente un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Cuando tiene más de 200 CD4, pero menos de 500, también lo tiene aumentado. Y solamente si tiene más de 500, allí, como pueden ver ustedes, el intervalo de confianza cruza 1 y por lo tanto la diferencia deja de ser significativa. Si tomamos pacientes que no están recibiendo tratamiento antirretroviral, la cosa es mucho peor, y en los que no están recibiendo tratamiento, ya inclusive, hasta los pacientes con más de 500 tienen riesgo cardiovascular incrementado. Es muy interesante este estudio que se hizo en Boston. Tomaron pacientes que consultaron por lo menos 2 veces a la guardia y miraron quién había hecho infarto y quién no había hecho infarto. Y entonces tenían 1 millón de pacientes que eran HIV negativos y 3.800 que eran HIV positivos. Y observen ustedes cómo hay una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de que en la segunda presentación tuvieran un infarto los HIV positivos versus los HIV negativos. Obviamente condicionado también por la edad. Lo mismo con los trastornos neurocognitivos, no me voy a detener demasiado en esto. Ustedes pueden ver que en distintos estadios, aún en estadios asintomáticos, en 3 cohortes diferentes encontramos una mayor incidencia de trastornos neurocognitivos comparados con los pacientes HIV negativos. Y cuando comparamos las comorbilidades de estos pacientes, es muy interesante. Fíjense, estos son pacientes menores de 40, 40, 50, 50, 60, más de 60. Cuando tenemos esta marca en azul, nos indica a los pacientes que no tienen ninguna enfermedad relacionada con la edad. Como uno puede esperar, en los pacientes HIV negativos, más del 80% menores de 40 años no tienen ninguna enfermedad. En los pacientes HIV positivos, sin embargo, pueden ver ustedes que esa cifra se reduce de una manera interesante a 62%. Pero si nosotros vamos a los individuos mayores de 60 años, los individuos mayores de 60 años que son HIV negativos, aproximadamente la mitad no tiene una comorbilidad. Sin embargo, en los pacientes HIV positivos solamente el 8% no tiene ninguna comorbilidad. Es decir, que de alguna manera la enfermedad por HIV, este proceso inflamatorio crónico, genera un proceso de senescencia acelerada. A los pacientes les pasan cosas en sus 40, en sus 50, que a las personas HIV negativas les pasan en sus 60, en sus 70, etc. O al menos tienen más chances de que esto ocurra. Y en términos de neoplasias no marcadoras, ustedes ya van a hablar de esto, pero solamente les muestro datos de un estudio. Pueden ver ustedes la incidencia, no nos sorprende lo de cáncer anal y de cáncer vaginal. Ya mencionó Adolfo el riesgo relativo para linfomas Hodgkin, 14, casi 15%. Hepatocarcinoma, ustedes me dirán, sí, son pacientes que tienen más frecuencia de coinfección con B y con C, es cierto, pero para pulmón no tenemos una explicación tan clara, para melanoma tampoco, etc. La otra cosa importante para ver es que nosotros tenemos una población que es cada vez de mayor edad en la población HIV positiva, por 2 razones. Primero, porque los pacientes que lograron sobrevivir, que teníamos hace 20 años tenían 40, ahora tienen 60, hace 20 años tenían 30, ahora tienen 50. Y segundo, porque hay una población que normalmente no se considera población en riesgo, que es la población de individuos mayores de 50 años, que cuando tienen algún síntoma no piensan que ellos pueden tener HIV, porque HIV es una enfermedad de los jóvenes, y el médico que lo atiende, cuando el señor viene con fiebre o viene con pérdida de peso o tiene algún tipo de trastorno, piensa en otras patologías, pero no se le ocurre que este señor puede tener HIV. Y así como la vida activa en general de las personas de más de 50 años se ha extendido en diferentes terrenos, hasta la práctica deportiva, siguiendo por tareas laborales, tareas de dirección, hay jefes de Estado en muchos países del mundo que tienen más de 70, 80 años y de alguna manera funcionan, bien o mal, pero funcionan. Sin embargo, no se toma en cuenta que también la actividad sexual se ha extendido, inclusive antes del advenimiento de drogas como sildenafil, tadalafil, etcétera, ya la actividad sexual se había extendido, con más razón entonces con estos suplementos químicos. Y acá pueden ver ustedes como, por ejemplo, en Gran Bretaña, el número de personas de edades mayores se ha ido incrementando a lo largo del tiempo la proporción de personas que tienen, por ejemplo, más de 60 años. En Argentina, si nosotros miramos el momento del diagnóstico de infección,
Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que las personas, en este momento, para resumirles esta diapositiva y no robarles demasiado tiempo, más del 20% de los pacientes que están registrados en el programa nacional tienen más de 50 años. Y es una cifra que se estima que para los próximos 20 años más del 50% van a tener más de 50 años. Lo cual tiene implicancias también para ustedes como oncólogos, porque obviamente el riesgo de patología oncológica también se correlaciona con la edad. Y por supuesto que ser viejo rara vez es una ventaja, tampoco es una ventaja en términos de estar infectado por HIV, donde la posibilidad de riesgo, digamos, de evolución o de progresión al estadio C del CDC, o sea, la enfermedad, digamos, definida como SIDA, es mucho mayor en la medida en que un individuo tenga más años. Al cabo de 5 años, por ejemplo, si estamos hablando de un chico de 25, acá tienen ustedes, su riesgo de progresión es inferior al 25%, pero si se lo convirtió un señor mayor de 65 años, el mismo día resulta que él va a tener un riesgo que es más del doble. O sea que claramente la edad se correlaciona con esto. Y entonces, el envejecimiento prematuro generado, por un lado, por la curva normal que decíamos antes, la proporción mayor de pacientes de 50 años. Agreguémosle a esto la inflamación persistente generada por la difusión inmune, algunas prácticas de consumo que muchos de nuestros pacientes tienen y la propia toxicidad que algunas de las drogas antirretrovirales pueden tener, generan una situación realmente de envejecimiento prematuro. ¿Hay retraso diagnóstico en los adultos mayores? Pasa en la Argentina y pasa también, como pueden ver aquí, en esta lámina de Inglaterra, a donde en la medida en que el paciente es diagnosticado concomitante el HIV con el SIDA, lo cual significa que llegamos muy tardíamente, y eso pasa en el 30% de los casos que se diagnostican en la Argentina, fíjense ustedes que la posibilidad es mucho mayor cuando el individuo es mayor. En los mayores de 60, más de la mitad llegan a esta situación, en los individuos que tienen 20 años a 30, esto ocurre solamente en la cuarta parte. O sea que un llamado de atención para pensar también en patología asociada a HIV en los mayores de 50. Bueno, tener en cuenta esto, que los médicos más de una vez no tienen el nivel de alarma suficiente como para considerar un paciente de edad como una persona de riesgo en este sentido. Yo no sé por qué se va para atrás esto. Bueno, entonces, 30 años después del inicio de la epidemia, 31 ya está, alrededor de 33-34 millones de personas viven con el virus, 40% están advertidos de esto, un 60% de los casos en el mundo no están diagnosticados. Necesitamos un cambio de paradigma en las estrategias de testeo. Nosotros estamos trabajando fuertemente en esta idea con la gente del Ministerio de Salud para terminar con la actitud pasiva de esperar que venga el paciente a testearse y tener estrategias de ofrecer el testeo, digamos, desde el proveedor. Yo les sugiero fuertemente que todos los pacientes que ustedes vean en sus consultorios, dentro del screening, les propongan también testearse para HIV. Van a ser un beneficio interesante. Tenemos 6 millones de pacientes en tratamiento, lo cual es extraordinario. 6 millones de pacientes en el mundo en tratamiento. En el año 2000 había solamente 200.000. La mala noticia es que se producen una gran cantidad de nuevas infecciones por año, una gran cantidad de muertes, y que hay 10 millones de pacientes que están esperando tratamiento. Y las personas que están esperando tratamiento, para ellos, hoy es 1982, porque se siguen muriendo como se morían los pacientes en aquel momento, solo por haber nacido en el país equivocado en el momento equivocado. A 31 años de inicio de la epidemia, están apareciendo resultados. Realmente un dato muy interesante es la eficacia del tratamiento como prevención. En la medida en la que expandimos más el tratamiento, reducimos la carga viral comunitaria, reducimos la cantidad de virus circulante en la comunidad y se reduce el número de nuevas infecciones. Y eso es un mérito de nuestro compatriota Julio Montaner, que fue el primero que planteó esto en Soledad en el año 2006, y que medio lo miraban como un bicho raro, que planteaba que el tratamiento podía ser una estrategia exitosa de prevención. Pero hay que entender que si no aumentamos el número de personas que inician tratamiento, vamos a perder siempre la batalla, porque por cada persona que inicia tratamiento, 2 se infectan al mismo día. Entonces necesitamos incrementar la tasa de pacientes en tratamiento, y de ahí el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas de tener 15 millones de personas en tratamiento para el año 2015. ¿Y por qué decimos esto? Fíjense, yo les comentaba antes lo del tratamiento como prevención en las mujeres embarazadas. Esta era la situación de transmisión, porcentaje de niños que nacían infectados antes de empezar a usar AZT. Empezamos a usar AZT y baja del 30 al 8%, y en la era actual, menos del 1% de los niños que nacen de madres infectadas tienen a su vez HIV. Y en general, ¿saben por qué es?
porque no han sido testeadas adecuadamente o porque fueron testeadas y no tomaron la medicación. Una madre testeada oportunamente y que toma la medicación, prácticamente su chance de transmisión es cercana a cero. Este es el trabajo liminar, digamos, de Julio Montaner, digamos, el caso para expandir la terapia antirretroviral para realmente poder controlar la epidemia. Y esto ha sido demostrado en diferentes estudios. Observen esto, este es un estudio hecho en San Francisco de carga viral comunitaria. Nosotros estamos ahora preparando un estudio similar con más de 50.000 cargas virales que tiene el Centro Nacional de Referencia de la Facultad de Medicina, y vamos a analizar la carga viral comunitaria y la incidencia de nuevas infecciones, a ver si se repite este fenómeno. En la medida en que la carga viral comunitaria fue bajando a lo largo de los años, también el número de nuevas infecciones en San Francisco fue bajando. O sea que esto es bastante claro del impacto que tiene el tratamiento como prevención. Pero claro, faltaba, pese a que había muchas evidencias, yo traje solamente algunas láminas para no aburrirlos demasiado, faltaba un dato, faltaba el estudio prospectivo, hecho en Estados Unidos. Ustedes saben que alguna gente cree que NIH, que en realidad es por National Institute of Health, Instituto Nacional de la Salud, hay gente que cree que NIH significa Not Investigated Here. Es decir, todo lo que no se investigó, todo lo que no se investigó en Estados Unidos, en realidad no tiene la suficiente calidad, digamos, intelectual. Bueno, el NIH hace un estudio, toma parejas cero discordantes, es decir, donde uno de los dos está infectado, el otro no lo está, y los randomiza a recibir tratamiento o a no recibirlo, en pacientes que tenían más de 350 CD4, que en aquel momento era el valor de corte que se consideraba para iniciar tratamiento antiviral en el paciente asintomático. ¿Qué sucedió? Bueno, que hubo en total 39 eventos de transmisión, de los cuales, de esos 39 eventos de transmisión, solamente uno se produjo en aquellos pacientes que iniciaron tratamiento antiviral enseguida, y hoy sabemos que ese paciente en realidad estaba en periodo de seroconversión, ya estaba infectado desde antes. Mientras que los otros casos, los otros 39 casos, 38 casos se produjeron en los que habían demorado. Ahora, ustedes ven que hay una división acá, transmisiones ligadas y transmisiones no ligadas. ¿Qué quiere decir transmisiones ligadas? Ligadas es que el virus del señor o la señora que estaba infectada previamente y de la persona que luego recibió la infección porque su pareja no había tomado tratamiento, es filogenéticamente el mismo virus. Acá hubo un tercero o una tercera, es decir, obviamente que el tratamiento como prevención protege en la medida en que otras condiciones también estén planteadas, ¿no es cierto? Es decir, nos enseñaron hace mucho tiempo que para que haya una enfermedad de transmisión sexual tenemos que ser por lo menos 3. Somos siempre 2, nunca hay una enfermedad de transmisión sexual. Y fíjense ustedes, cuando uno compara diferentes estrategias, la estrategia de vacuna más exitosa que hubo hasta ahora logró proteger al 31% de los pacientes. Los microbicidas andan en el orden del 30-40%. La circuncisión en poblaciones de alta prevalencia, un buen dato, 54%. La profilaxis preexposición, 60-70%. Tratamiento para prevención, 96%. ¿Qué tal si tuviéramos una vacuna que nos protegiera al 96% de los pacientes? Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido en estos 31 años? Que la infección es controlable, pero no erradicable todavía. Que la terapia antirretroviral es potente, permite la recuperación inmune y reduce la mortalidad. Que salva vidas y reduce la transmisión, por lo cual el tratamiento antiviral ha dejado de ser un tratamiento que da beneficio individual, sino es un bien de salud pública. Médicos clínicos, oncólogos, ginecólogos, de distintas especialidades que están aquí, para que ustedes propongan el testeo. No podemos obligar a nadie que se testee, pero es muy raro que un paciente se niegue cuando el médico le explica que es para su propio beneficio. El estigma, la discriminación y, por supuesto, la falta de voluntad política agravan la epidemia, porque lo cierto es que hoy por hoy el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que es un fondo constituido por Naciones Unidas para combatir estas 3 patologías, SIDA, tuberculosis y malaria, que son las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, necesita un presupuesto de 20 a 25 mil millones de dólares por año. Yo sé que es mucha plata para cada uno de nosotros, pero si uno piensa que solamente para salvar la banca española, digamos, dirigida por gerentes corruptos que siguieron cobrando sus bonos de fin de año, etcétera, se invirtieron 100.000 millones de euros de un saque, pareciera que no es mucha plata, pareciera que es simplemente un tema de prioridades. Y la terapia antirretroviral hace la diferencia, porque esta es la situación que tenía este chico en el mes de abril y esta es la situación que tenía en el mes de noviembre. Ahora, tiene la suerte de ser parte de los 6 millones, porque si no hubiera tenido esa suerte, no hubiera existido el mes de noviembre para él.
Y entonces termino con una frase que escribimos en un editorial junto con otros colegas de la Sociedad Internacional de SIDA, en la revista Lancet, diciendo que es tiempo de actuar. La apatía global en relación al HIV-SIDA es un crimen contra la humanidad. Hoy por hoy, vuelvo a insistir con lo que les dije al principio, el SIDA es una enfermedad prevenible. Cada persona que se infecta es un fracaso de nuestros sistemas. El SIDA es una enfermedad tratable. Cada persona que se muere es un fracaso de nuestros sistemas. De alguna manera, trabajando todos en conjunto, testeando más tempranamente, vamos a poder lograr seguramente tener más gente más tempranamente en tratamiento y avisorar el control de la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, para mantener la